Buenas noches, querido oyente. Antes de que cierres los ojos y dejes que el sueño te lleve lejos, te invito a quedarte conmigo unos minutos para viajar al pasado, a una época donde la ambición, la esperanza y la traición se mezclaron en una sola historia. Una historia tan real que aún hoy, más de un siglo después, sigue estremeciendo a quien la escucha. Si te gustan los relatos que te transportan a otras épocas y te revelan secretos olvidados por el tiempo, suscríbete ahora y deja tu like. Así, juntos, seguiremos desenterrando historias que la noche convierte en susurros. Hoy te contaré sobre un hombre que, sin saberlo, caminó hacia su destino final con la cabeza erguida y el corazón dividido. Un príncipe europeo que jamás imaginó que sus pasos lo llevarían a tierras lejanas, donde sería coronado como emperador, y donde la corona pesaría más que cualquier cadena. Hablo de Fernando Maximiliano de Habsburgo, el último emperador de México. Todo comenzó en 1832, en el majestuoso Palacio de Schönbrunn, Viena. Allí nació el archiduque Fernando Maximiliano, segundo hijo del archiduque Francisco Carlos y de la archiduquesa Sofía de Baviera. Desde su cuna, Maximiliano creció rodeado de lujos y de un riguroso protocolo, pero también con la sombra de saber que, al ser el segundo hijo, nunca reinaría en Austria. Su futuro parecía destinado a servir como oficial de la Marina Imperial, y así fue. Pronto destacó por su carisma, su cultura refinada y una curiosidad insaciable por conocer el mundo. No era un hombre común. Amaba el arte, la botánica, la exploración. Incluso sus viajes por el Mediterráneo lo hicieron soñar con un gobierno donde el progreso y la justicia caminaran juntos. Pero en su corazón, lejos de sospecharlo, ya se estaba gestando la mayor de sus aventuras, y también su condena. En 1857 se casó con Carlota de Bélgica, hija del rey Leopoldo I. Ella, joven, inteligente y decidida, veía en Maximiliano no solo a un esposo, sino a un líder capaz de transformar naciones. Lo que ninguno de los dos sabía era que el destino y las ambiciones de imperios lejanos les prepararían una propuesta tan tentadora como peligrosa: gobernar un país convulsionado, hermoso y complejo llamado México. Fue así como, desde la tranquilidad de sus palacios europeos, comenzaron a llegarle cartas y emisarios que hablaban de un pueblo que lo necesitaba. Aunque la realidad era mucho más complicada. Las potencias europeas, encabezadas por Napoleón III de Francia, veían en él la pieza perfecta para sus intereses en América. Y fue en este cruce de sueños y trampas donde Maximiliano, quizás por idealismo, quizás por ingenuidad, aceptó la corona de un imperio que apenas existía en papel. Su viaje hacia México sería el inicio de un camino sin retorno, donde la esperanza de un nuevo reino se entrelazaría con los tambores de guerra que ya resonaban en la distancia. Maximiliano, a pesar de ser hermano menor del poderoso emperador Francisco José I, siempre fue visto como el más carismático y soñador de la familia. Tenía un espíritu más libre, menos rígido que el de su hermano, y prefería los jardines, las artes y las conversaciones sobre filosofía antes que las frías estrategias militares. En Viena, su cercanía con la emperatriz Isabel, la célebre Sisi, le daba un halo especial. Ella, con su carácter indomable y su rechazo a las formalidades de la corte, encontraba en Maximiliano un aliado para escapar, aunque fuera por unas horas, del asfixiante protocolo imperial. Sin embargo, ser cuñado de Sisi no lo salvó de las tensiones políticas. Francisco José veía a Maximiliano con una mezcla de cariño fraternal y cierta desconfianza, pues su hermano, con su simpatía y diplomacia natural, solía conquistar voluntades con más facilidad que él. Y aunque Maximiliano sirvió en la Marina Imperial, dedicándose a modernizarla con innovaciones sorprendentes para su tiempo, siempre sintió que la sombra de su hermano mayor lo eclipsaba. Esa sensación de no ser plenamente reconocido lo empujaría, años más tarde, a aceptar una oferta que cambiaría su destino para siempre:
convertirse en emperador, no de Austria, sino de un país lejano, misterioso y convulso llamado México. Y así, mientras en Europa los aires de cambio agitaban las monarquías, en América un grupo de conservadores mexicanos veía en Maximiliano al príncipe ideal para traer estabilidad y prestigio a su nación. Lo que nadie imaginaba era que detrás de esa corona prometida se escondía un camino lleno de intrigas, traiciones y decisiones fatales que lo llevarían directo al corazón de una tragedia histórica. La propuesta llegó envuelta en un barniz de honor y gloria, pero debajo tenía espinas afiladas. En 1863, mientras Europa seguía de cerca los conflictos americanos, una delegación de conservadores mexicanos viajó hasta el castillo de Miramar, en Trieste, para ofrecer a Maximiliano la corona de México. Ellos argumentaban que el país, recién salido de la guerra de reforma y sumido en luchas internas, necesitaba un monarca europeo que diera estabilidad, orden y modernidad. No iban solos en esta misión. Detrás estaba el respaldo estratégico de Napoleón III de Francia, que veía en México la oportunidad de extender su influencia y contrarrestar el poder creciente de Estados Unidos. A los ojos de Napoleón, Maximiliano era perfecto, joven, culto, de trato afable y con una imagen que podía ganarse al pueblo, al menos en teoría. Maximiliano, que siempre había sentido que Austria no le daba el papel que merecía, vio en esta oferta una posibilidad de dejar huella en la historia. Sin embargo, su esposa, Carlota de Bélgica, hija del rey Leopoldo I, fue la primera en entusiasmarse. Carlota tenía un espíritu ambicioso, creía firmemente en el deber imperial y soñaba con un reino donde ella pudiera ser más que una figura decorativa. Aún así, Maximiliano puso una condición que parecía noble, pero resultó fatal. Aceptaría la corona solo si el pueblo mexicano lo quería realmente. Napoleón III y los conservadores le aseguraron que así era, aunque la realidad distaba mucho de ese escenario idealizado. En abril de 1864, tras aceptar formalmente la propuesta, Maximiliano y Carlota se embarcaron rumbo a un continente que solo conocían por mapas y relatos. Partieron de Miramar entre discursos y despedidas solemnes, llevando en su equipaje más ilusiones que certezas. No sabían que las tierras a las que se dirigían estaban marcadas por un destino que haría de su reinado una de las historias más trágicas de la monarquía en el siglo XIX. Fue en medio de ese viaje, cruzando el Atlántico, cuando, el 28 de mayo de 1864, Maximiliano y Carlota desembarcaron en el puerto de Veracruz. El sol abrasador y el aire húmedo los recibieron con un calor muy distinto al de los Alpes, pero lo que más llamó la atención del emperador no fue el clima, sino el silencio. Aquel recibimiento no se parecía en nada a las grandiosas procesiones que le habían prometido. Las calles estaban adornadas, sí, pero faltaba la multitud entusiasta que él imaginaba. La explicación era sencilla y a la vez peligrosa. Gran parte del país no lo reconocía como emperador. El presidente legítimo Benito Juárez aún resistía con su gobierno republicano desde el norte, y buena parte de la población lo consideraba un intruso impuesto por una potencia extranjera. Maximiliano aún no lo entendía del todo, pero la semilla de la discordia ya estaba plantada. De Veracruz emprendieron el viaje hacia la Ciudad de México. Fue un recorrido lento, interrumpido por paradas en pueblos donde los conservadores intentaban montar celebraciones improvisadas. Carlota, con su porte regio y un dominio impecable del protocolo, saludaba con una sonrisa serena, tratando de dar una imagen de esperanza y estabilidad. Maximiliano, por su parte, escuchaba atento las quejas de los locales. Caminos en mal estado, pobreza extrema, inseguridad. Aquellas realidades chocaban con las cartas y discursos que había recibido antes de partir. Finalmente, el 12 de junio de 1864, entraron a la capital. Esta vez sí hubo un despliegue mayor, arcos triunfales, música,
y la aristocracia local luciendo sus mejores galas. El castillo de Chapultepec, que había sido residencia virreinal y luego colegio militar, fue transformado en su hogar imperial. Desde allí, Maximiliano se propuso gobernar con un estilo muy personal, liberal en muchas de sus reformas, aunque apoyado por los conservadores que lo habían traído. Esa mezcla, en apariencia conciliadora, pronto se convertiría en un arma de doble filo. Mientras Carlota se dedicaba a organizar la corte y establecer una agenda cultural y diplomática, Maximiliano tomaba decisiones que sorprendían a sus propios aliados. Confirmó las leyes de reforma que Juárez había decretado, incluyendo la nacionalización de los bienes eclesiásticos. Impulsó proyectos de educación laica y buscó modernizar la infraestructura del país. Pero cada paso que daba en esa dirección lo alejaba de los conservadores y no lograba acercarlo del todo a los liberales. En los pasillos del castillo empezaba a correr un susurro inquietante. El emperador estaba quedando solo, atrapado entre dos mundos irreconciliables. Y mientras él trataba de mantener el equilibrio, desde el norte llegaban noticias cada vez más preocupantes. Para 1865, el panorama internacional comenzó a cambiar de forma peligrosa para Maximiliano. La guerra de secesión en Estados Unidos había terminado, y con la victoria de la Unión, el presidente Andrew Johnson volvió su mirada hacia el sur. La doctrina Monroe, aquella idea de América para los americanos, significaba que la presencia de un emperador europeo en México era inaceptable. Los diplomáticos norteamericanos enviaron mensajes claros a Napoleón III: retirar a sus tropas o enfrentaría las consecuencias. El emperador francés, que hasta entonces había sostenido militar y financieramente a Maximiliano, empezó a dudar. Francia estaba gastando sumas enormes en la aventura mexicana, y la presión internacional, sumada a sus propios problemas en Europa, lo empujaba a buscar una salida. Mientras tanto, Benito Juárez y sus fuerzas republicanas, que nunca habían reconocido el imperio, aprovecharon la situación para fortalecerse, apoyados de manera indirecta por Estados Unidos, que enviaba armas y recursos a través de la frontera. Comenzaron a recuperar territorio. Cada victoria republicana significaba para Maximiliano un golpe más a la autoridad que intentaba mantener. Carlota, percibiendo el peligro, tomó un papel más activo en el gobierno. Era incansable, recibía embajadores, gestionaba recursos y trataba de convencer a los conservadores y liberales moderados de apoyar a su esposo. Sin embargo, la fractura política era tan profunda que ningún discurso parecía suficiente. En privado, Maximiliano se debatía entre dos caminos: abdicar y salvar su vida, o resistir con la esperanza de que la situación se revirtiera. Su carácter idealista, casi romántico, lo inclinaba hacia la resistencia. Él se veía a sí mismo como un reformador, un puente entre el viejo mundo y el nuevo, y abandonar México sería aceptar que todo su esfuerzo había sido en vano. Pero la decisión final se volvería mucho más difícil cuando, en 1866, Napoleón III le anunció que retiraría las tropas francesas. Sin ese respaldo, el imperio mexicano quedaba expuesto, y los enemigos ya se acercaban a la capital. Fue entonces cuando Carlota tomó una decisión desesperada: viajar a Europa para suplicar ayuda personalmente. Lo que no sabía es que ese viaje marcaría el inicio de una tragedia aún más oscura para ambos. En 1866, Carlota emprendió su travesía hacia Europa con una determinación casi sobrehumana. Viajó primero a París, con la esperanza de convencer a Napoleón III de revertir su decisión. No era un viaje de cortesía, era una misión desesperada para salvar no solo un trono, sino la vida de su esposo y el proyecto imperial entero. El encuentro con Napoleón III fue tenso. Carlota, vestida con la elegancia propia de una emperatriz, habló durante horas intentando apelar a su sentido del honor, recordándole las promesas que había hecho a Maximiliano y el sacrificio que Austria y Francia habían invertido en aquella causa. Pero Napoleón,
Atrapado en sus propios problemas políticos y militares, se mostró evasivo. Le dio respuestas amables, pero vacías. La realidad era que Francia ya había decidido abandonar México. Sin rendirse, Carlota viajó a Roma para reunirse con el Papa Pío IX, buscando apoyo moral y político. Allí, el tono de la historia comenzó a cambiar. Agotada por meses de tensiones y viajes, Carlota empezó a mostrar signos de un nerviosismo creciente. Algunos testigos relataron que en sus conversaciones con el Papa hablaba de conspiraciones, envenenamientos y enemigos invisibles que querían destruirla. Su salud mental, antes firme, comenzó a resquebrajarse bajo el peso de la soledad y la desesperación. Aún así, no se detuvo. Continuó su periplo por Europa, buscando en cada corte y salón diplomático un aliado que quisiera intervenir en México. Pero el mundo había cambiado. Nadie estaba dispuesto a enviar hombres y dinero a un conflicto que parecía perdido. Mientras tanto, en México, Maximiliano recibía las noticias con una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que el regreso de Carlota ya no sería la salvación que habían esperado. Ella, atrapada en un creciente delirio, no volvió jamás a pisar tierras mexicanas. El emperador quedó solo, rodeado por un ejército menguante y enemigos cada vez más cercanos. Sin Francia, sin recursos y sin su compañera, comenzó a prepararse para lo inevitable, aunque su corazón todavía abrigaba una última esperanza de resistir. A comienzos de 1867, Maximiliano tomó una decisión que sorprendió a muchos. En lugar de huir y salvar su vida, eligió permanecer en México para defender lo que quedaba de su imperio. Sus consejeros más cercanos le suplicaron que se retirara hacia la costa y buscara un barco rumbo a Europa. Pero él, con un sentido de honor casi quijotesco, se negó. Decía que abandonar a quienes aún lo apoyaban sería una traición imperdonable. El destino quiso que su última gran batalla se librara en la ciudad de Querétaro, un enclave estratégico en el altiplano mexicano. Allí se atrincheró junto a sus leales generales, Miguel Miramón y Tomás Mejía. La ciudad, rodeada de colinas, parecía fácil de defender, pero las tropas republicanas, dirigidas por Mariano Escobedo, comenzaron un asedio implacable. Durante semanas, Querétaro fue un hervidero de hambre, pólvora y tensión. Maximiliano no se escondía en palacios. Recorría las trincheras, hablaba con los soldados, compartía con ellos el frío y la escasez. Muchos lo recuerdan como un hombre que, pese a su origen imperial, mostró una cercanía que no habían visto en otros líderes. Pero el cerco se fue cerrando. Las municiones escaseaban, el hambre se volvía insoportable y las deserciones comenzaron a multiplicarse. Entonces llegó el golpe definitivo. El 15 de mayo de 1867, un coronel de su propio bando, López, traicionó la causa y abrió las puertas a las fuerzas republicanas. La ciudad cayó. Maximiliano fue capturado junto a Miramón y Mejía. Los tres serían juzgados sumariamente por un tribunal militar. Aunque hubo voces internacionales que pidieron clemencia, entre ellas la del emperador Francisco José de Austria y la de la reina Victoria de Inglaterra, el presidente Benito Juárez mantuvo su decisión. La justicia de la República debía imponerse. La suerte estaba echada. En Querétaro, los días se acortaban, y el sonido de los fusiles de prueba en el cuartel vecino le recordaba que su final estaba cerca. La madrugada del 19 de junio de 1867 amaneció fría en Querétaro. El cielo, cubierto por una neblina ligera, parecía acompañar el destino que aguardaba a Maximiliano de Habsburgo. En la celda donde había pasado sus últimas horas, el emperador se vistió con esmero. Un traje negro, camisa blanca impecable, y en el pecho discretamente una pequeña cruz. No buscaba imponerse como soberano, sino enfrentar la muerte con dignidad. A su lado, los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía también se preparaban. Entre los tres se intercambiaron palabras de apoyo y oraciones. Maximiliano,
En un gesto que conmovió a los presentes, entregó algunas monedas de oro a los soldados que formarían el pelotón, pidiéndoles que dispararan al corazón para evitar un sufrimiento innecesario. El trayecto hasta el Cerro de las Campanas fue silencioso. Solo se escuchaba el trote de los caballos y el crujir de las ruedas de los carruajes. La población, aunque mayoritariamente republicana, se agolpaba a lo lejos, curiosa y expectante. Algunos murmuraban plegarias, otros observaban con fría indiferencia. Al llegar al lugar, se alinearon frente a la pared improvisada de fusilamiento. El sacerdote les ofreció los últimos sacramentos. Maximiliano besó el crucifijo y con voz firme pronunció unas palabras que quedaron grabadas en la memoria de los testigos. Pedía que su sangre sirviera para la paz y reconciliación de México. Se colocó la mano sobre el corazón, negándose a que le vendaran los ojos. Los tambores comenzaron a resonar, un sonido seco y constante que marcaba el paso hacia el final. El oficial dio la orden. Una descarga atronadora rompió el silencio. Maximiliano cayó hacia atrás, su cuerpo sin vida reposando sobre la tierra polvorienta del cerro. Así terminaba la vida del último emperador de México, un hombre que llegó de tierras lejanas para gobernar un país que jamás logró comprender del todo, y que encontró en su idealismo y en la inestabilidad política de su tiempo el camino hacia la tragedia. Pero el eco de su muerte no quedó solo en ese cerro. Su historia continuó viajando, alimentando leyendas, debates y reflexiones sobre el poder, la ambición y el destino. Tras la ejecución de Maximiliano, México vivió un proceso de reconstrucción bajo el liderazgo de Benito Juárez, quien reafirmó la soberanía y los ideales republicanos que habían sido el motor de la resistencia contra el imperio. La figura de Maximiliano, sin embargo, no desapareció con su muerte. Su reinado, aunque breve y marcado por la controversia, dejó una huella profunda en la historia mexicana. Fue un hombre atrapado entre dos mundos, un idealista europeo en tierras americanas, cuyo sueño de modernización y justicia chocó con la compleja realidad política y social del país. En Europa, la noticia de su trágico destino conmovió a muchas cortes y se convirtió en símbolo de los riesgos y costos de la política imperialista del siglo XIX. Carlota de Bélgica, su esposa, vivió los años siguientes en un retiro marcado por la enfermedad mental. Tras el viaje fallido a Europa en busca de apoyo, su salud psicológica se deterioró hasta quedar recluida en un castillo en Bélgica, donde pasó el resto de su vida alejada del mundo. Por otro lado, Maximiliano no tuvo hijos propios, aunque adoptó a los hijos de su hermano, los pequeños Agustín y Salvador de Iturbide, descendientes del antiguo emperador Agustín de Iturbide. No tuvo descendencia directa. Estos niños fueron parte de su familia y recibieron de él protección y educación durante el breve imperio. México continuó su camino, pero la historia de Maximiliano se convirtió en un recordatorio poderoso de cómo los grandes sueños pueden enfrentarse a fuerzas insospechadas, y cómo el destino de los hombres y las naciones a menudo se entrelazan en tramas imprevisibles. Este legado invita a reflexionar sobre el precio del poder, la fragilidad de los ideales y la compleja realidad de un país que, como México, ha sabido renacer una y otra vez. Maximiliano de Habsburgo, el último emperador de México, fue un hombre que intentó ser puente entre mundos, que soñó con un país mejor y que, pese a los obstáculos, mantuvo su dignidad hasta el último instante. Su vida nos recuerda que incluso los ideales más nobles pueden enfrentarse a realidades implacables, y que el camino del poder está lleno de decisiones que marcan para siempre no solo a los gobernantes, sino a los pueblos que los siguen. La historia de Maximiliano y Carlota es también un reflejo de cómo el amor, la ambición y la desesperación pueden entrelazarse en el destino de las personas, y cómo el precio de un sueño puede ser tan alto como la propia vida. Si esta narración te ha conmovido y quieres seguir viajando conmigo a través del tiempo para descubrir relatos apasionantes y llenos de verdad, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este video. Tu apoyo nos permite seguir trayéndote historias que te acompañen cada noche,
ayudándote a soñar y a aprender sobre aquellos que dejaron su huella en la historia. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Hasta la próxima historia para dormir.